Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, deportivos. Buenos días, Daniel Eric. Ortega, el bueno hace tiempo que no te lo decía, ¿eh? Sí, siempre soy el bueno, Eric, ya lo sabes. El buenísimo. Cuidado. Yo no sé qué tal has pasado la noche, porque yo he dormido poco. Al final me acosté con tanda de penaltis, me he levantado con tanda de penaltis. Entre poco y poquísimo. Es decir, bueno, vamos a empezar, ¿no? Con lo que yo. Sí, vamos a hablar de esos partidos que se jugaron ayer en el Mundial. Efectivamente, empezamos por eso, esa jornada de 16avos, esta nueva jornada de 16avos que ha entrado en este Mundial de 2026. Jornada donde dos gigantes de Europa se despidieron del torneo, pero empezamos antes por la canariña, por Brasil, que ganó 2-1 a Japón. Martinelli salvó a la canariña sobre la hora. Japón golpeó primero en la primera parte, en el minuto 28, con un gol de Kaisu Sanos, tras una salida mala de Brasil y que consiguió robar el equipo nipón y meter el primer gol. El primer tiempo de los brasileños fue terrible, con poquísimas ocasiones, prácticamente ninguna, y casi ningún acercamiento. Sin embargo, Brasil reaccionó tras el descanso y comenzó a poner centros al área que dieron resultado. Es más, uno de ellos, el experimentado centrocampista Casemiro, firmó el empate en el 55, poniendo el 1-1 con uno de esos centros, si no recuerdo mal, de Gabriel Magallanes. Cuando todo parecía pues abocado a la prórroga, en el 95, tras un gran pase de Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli, que había entrado en la segunda parte, puso el 2-1 definitivo, provocando la tristeza, evidentemente, entre el equipo nipón y la alegría entre el equipo sudamericano. Nos vamos a uno de los batacazos. Alemania pierde contra Paraguay en penaltis. El partido quedó 1-1 en los 120 minutos. Gesta de la albirroja para eliminar a uno de los grandes favoritos a este torneo, que parecía que podía llegar a serlo. En la primera parte, Paraguay puso el 1-0 con el gol de Julio Enciso. En el 41, Alemania en la segunda parte empezó a mejorar, y en el 53, por medio de Kai Havertz, puso el 1-1. Como digo, no llegó a buen puerto los ataques de Alemania, que acabaron en penaltis. Con el 1-1, Orlando Gil, el portero de Paraguay, fue la gran estrella, parando dos de ellos, y después fue Tal que tiró un lanzamiento fuera, el último de Alemania, y José Canale el que puso el último gol de penalti para hacer pasar a los paraguayos a la siguiente ronda. Se quedan los alemanes en casa. Países Bajos perdió contra Marruecos, otra grande europea que también pierde. El partido fue de cuchillo entre los dientes, estuvieron pocos acercamientos, alguna buena parada del portero holandés, también del portero marroquí Bono, pero consiguió acercarse a la victoria el equipo holandés con el gol de Cody Gakpo en el 72. No obstante, la selección africana no bajó los brazos, y en el 91 Issa Diop, tras un gran centro de Talbi, puso el 1-1 para forzar la prórroga que se mantuvo con el mismo resultado y que llegó a los penaltis. Y otra vez, como no, Bono fue clave, deteniendo varios penaltis en esa tanda, que provocaron que con el gol de Saibari Marruecos pase a la siguiente ronda y Países Bajos, a los mandos de Koeman, se vaya para casa. Y ahora seguimos, porque en el día de hoy tenemos otros 3 partidos. Pues sí, tenemos 3 partidos, no, 3 partidazos, porque hay 3 cruces muy potentes, empezando por ese partido que se disputará a las 7 de la tarde, el Costa de Marfil-Noruega. La selección de Jan Diomandé, una de las grandes revelaciones del torneo, se mide a la Noruega de Haaland, que ya suma 4 goles en el Mundial y volverá a ser titular tras descansar en ese último duelo en la fase de grupos. Noruega, además, recupera a su capitán Martin Odegaard tras descanso en esa última jornada. El ganador se enfrentará a Brasil en octavos de final. Luego, a las 11 de la noche, veremos ese Francia-Suecia, un duelo inédito, curiosamente, a pesar del largo historial de ambas selecciones en el Mundial, pues es la primera vez que se ven las caras en el torneo. Francia llega tras liderar su grupo con pleno de victorias y con un Mbappé y un Dembélé pues estelares, que apuntan a ser ya figuras claves en este torneo. Suecia avanzó como uno de los mejores terceros tras resultados muy irregulares y con bajas importantes en defensa, aunque con Gyökeres e Isak como principales armas ofensivas. El ganador, además, se enfrentará a Paraguay en esos octavos de final. Y a las 3 de la madrugada tenemos otro partidazo, ese México-Ecuador. México, además, llega líder, llega como después de pasar líder en esa fase de grupo con 9 puntos de 9 y además sin encajar goles. Busca
seguir firme ante una Ecuador que llega como uno de los mejores terceros tras esa eliminación histórica ante Alemania. El vencedor se medirá al ganador del Inglaterra, República del Congo, que además, si no me equivoco, se disputará mañana a las 6 de la tarde. Y además, el único antecedente previo a este partido fue en el Mundial de Corea-Japón de 2002, donde México remontó para ganar 2-1 ante Ecuador. Vamos ahora a seguir hablando de la actualidad, en este caso en España, porque ha hablado Marcos Llorente. Efectivamente, ayer fue el último entrenamiento de España en Chattanooga antes de viajar a California, donde ya están, y tras esa sesión donde hubo evidentemente alguna baja que ya hemos comentado durante estos últimos días, pues tras la sesión Marcos Llorente compareció ante los medios de comunicación. En la rueda de prensa, el lateral habló de que los mundiales en general no solo son de las estrellas. No creo que las estrellas ganen sin su equipo. Está claro que marcan la diferencia, pero necesitan siempre un equipo detrás que ayude algo, ¿no? No sé qué decirte. Sí, o sea, las estrellas son importantes, pero no es el Mundial de las Estrellas y no creo que nunca lo sea. El lateral del Atlético de Madrid también habló de lo que estaban pasando Nico Williams y Jeremy Pino tras sus lesiones. La verdad que es un momento muy difícil para él, como él dijo, después de todo el año que ha pasado, pero es parte de nuestro trabajo. Él ya lo está llevando muchísimo mejor, está con esa sonrisa de siempre. Obviamente por dentro tendrá pues ese dolor de no poder ayudar al equipo, pero bueno, entre todos estamos haciendo que lo lleve bien, igual que Jeremy, y nada, somos 26 los que hemos venido aquí y los que nos iremos de aquí, entonces el grupo es muy importante. La previsión de la lesión de Nico Williams es de unos 10-12 días. Quiere estar para octavos si España elimina a Austria, y esta semana podría llegar a regresar a los entrenamientos con sus compañeros. Es más, así lo confirmaba Luis de la Fuente en Radio Nacional Española. Y Nico, bueno, vamos a ver la evolución en estos días. No ha habido esa lesión que pensábamos que podía tener. No ha sido más que una sobrecarga. Realmente no tiene lesión, digamos, pero puede que esa molestia le impida estar el próximo partido. Y bueno, después de haber hablado de estas lesiones, Jeremy Pino parece que tardará más en llegar. Nos vamos al baloncesto, donde el Madrid pues tiene nuevo entrenador. Pues sí, bombazo en la Liga Endesa. Pedro Martínez, a punto de convertirse en ese nuevo entrenador del Real Madrid. Según apunta Marca, el técnico de Valencia Basket firmaría por 3 temporadas y el club blanco pagaría su cláusula de salida, cifrada en alrededor de 1 millón de euros. El movimiento llega además en pleno cambio de ciclo en el Madrid de baloncesto. Aún sin oficializarse la salida de su técnico Sergio Scariolo, el club ya trabaja en el relevo tras una temporada histórica de Pedro Martínez con el Valencia, con títulos y la primera Final Four de su historia. Una operación sin duda de gran impacto económico y también en lo deportivo. Además del pago de la cláusula, el Real Madrid tendría que asumir la indemnización del técnico italiano Sergio Scariolo, mientras el proyecto blanco prepara una profunda reestructuración en la sección de baloncesto. Cerramos ahora hablando del tenis porque ayer comenzó Wimbledon. Efectivamente, ya fueron los clasificatorios y ahora empezó la primera ronda de Wimbledon, el tercer Grand Slam de esta temporada, donde evidentemente no va a estar Carlos Alcaraz por lesión. Pero sí tuvimos muchos españoles. Davidovich, después de ganar su primer torneo ATP en Mallorca, consiguió pasar de ronda contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo en 3 sets. Daniel Merida también pasó, en este caso en 4 sets. Quien también ganó por abandono fue Pablo Carreño. El anterior partido también fue por abandono, el de Daniel Merida. Pero Pablo Carreño también, como digo, ganó por abandono de Shapovalov en su primer triunfo en Wimbledon. Desgraciadamente tiene que ser por lesión, pero bueno, se consiguió esa victoria. Veremos qué consigue en las siguientes rondas. Rafa Jodar, la esperanza española, ganó contra el británico Félix Gil en 3 sets y pasó a la siguiente ronda. La parte mala la ponen Martín Landaluce, que cayó en 3 sets, y Roberto Bautista, que también cayó en 3 sets. Para finalizar, simplemente comentar que Sinner le costó muchísimo ganar contra Kekmanovic en 5 sets. Tuvo que ganar en 5 sets. Hasta el final estuvo peleando. Es más, se puso 2-1 su contrincante. Y Djokovic, por su parte, ganó en 4 sets. Evidentemente sin estar Alcaraz en pista. Tanto Sinner como Djokovic parten como favoritos, especialmente Sinner. Ahora sí, hemos terminado las noticias y nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Lo que es el Mundial, de sorpresa en sorpresa, a punto estuvo de caer Brasil frente a los japos. Un equipo discreto, pero un equipo muy correoso, las cosas como son. Los japoneses tienen velocidad, se han defendido muy bien, han jugado a la contra, le han creado muchos problemas a la Brasil de Ancelotti, pero tengo la sensación de que es un entrenador que tiene flor.
Lo mismo que Da Fuente, no sé quién tendrá más flor, pero tengo la sensación que entre los dos andan igualitos y casi empatados, ¿no? Porque Brasil ganó el partido gracias a Martinelli en el minuto 95. O sea, ganó contra el reloj, contra el tiempo y contra lo que son las cosas del Mundial. De sorpresa en sorpresa. Casi Japón da la sorpresa. De momento pasa Brasil. Brasil que a este paso, aunque gane por la mínima y gane dando sustos, tiene pinta de poder conseguir o de lograr lo que hace muchos años que no consigue Brasil, que es un título mundial con permiso de Francia, con permiso de España, de Portugal, de Alemania, de Inglaterra, en fin, hay muchas selecciones. Hay que verlo. España está justita. Vamos a ver si hay suerte frente a Austria. Tiempo tendremos de comentarlo, pero indudablemente, si no tenemos velocidad, vértigo y extremos, España lo va a pasar fatal, seguro que sí. Vamos al tiempo de tertulia a mi derecha, Daniel Ortega el Bueno, que hace tiempo que no viene con peluco. No. Esto me está empezando a preocupar, pero el que sí viene con peluco, a mi izquierda, Izam Garvin, que este siempre viene con peluco. Es otro nivel. Se gusta. Aquí hay gente, tenemos una pose, Otro nivel, ¿no? una Otro nivel. clase, un Yo estilo. creo que tú eres más como Alemania ayer, así que parece que tiene pose pero después cae. Qué va. Vamos con ello. vamos con Alemania, que es el primer gran batacazo, bueno, igual después de Uruguay en grupos, el primer gran batacazo de este mundial. Alemania pues empata, pero pierde en penaltis contra Paraguay ayer y queda fuera del mundial. Tremendo lo de que está pasando Alemania, que lleva, creo que son 3 mundiales sin pasar de octavos, sin pasar, llegar a octavos de final. Perdió creo los últimos 2 en grupos y este no ha pasado de 16avos. Sí, yo creo que es un poquito lo que hemos estado hablando, que aunque ahora parece que, bueno, al menos ha pasado de fase de grupos, que otros en los últimos mundiales no lo había hecho, pero que realmente cae en la misma ronda, como hemos estado hablando antes en la reacción, porque es cuando es en la ronda en la que hay 32 equipos. Antes eran fase de grupos, ahora es en 16avos, pero al final es la misma ronda. Yo creo que el gran fallo de Alemania, o uno de ellos, está en llevar jugadores que se preveía que no iban a estar al nivel, que están fuera de ruedas ya a lo mejor, como Sané, que no ha hecho una buena temporada en Galatasaray. Y sobre todo a mí una de las mayores cagadas que me parece de Alemania es lo de Kimmich de lateral. Nunca lo he entendido y nunca lo voy a entender cómo teniendo uno de los mejores pivotes del mundo le metes en el lateral. Yo es que para mí el mayor fallo de Alemania, para mí sinceramente es un entrenador que a mí me gusta, pero creo que Nagelsmann no ha dado con ninguna de las teclas. Lo tengo aquí apuntado. Lo primero, Sané. Es un jugador que no soporto, es un jugador que creo que aporta poquísimo. Quieres abrir el campo con Sané, pero es que no te abre el campo porque cada vez que toca la pelota la pierde, no se va de nadie. Entonces pones a Sané por ahí y no te sirve de absolutamente nada. El tema de Kimmich en el lateral. Eres un equipo que te faltan futbolistas de buen pie en el centro del campo. Creo que Pavlovic y ¿quién estaba? Mecha. Son buenos futbolistas, pero te falta ese pie y se demostró ayer que las transiciones le costaban. Tienes uno de los mejores en el lateral derecho. Pon a quien sea en el lateral derecho y se deja a Kimmich en el centro del campo. Y el tema del caso de Undav, que le ha costado meterle una barbaridad. O sea, yo no sé qué pretendía hacer Nagelsmann y evidentemente lo que ha conseguido ha sido la eliminación de Alemania. Sí, no, coincido con vosotros, sobre todo en esa falta, ¿no?, de verticalidad a las que nos tenía acostumbrados, ¿no? Alemania. Yo creo que esa decisión de poner a Kimmich en el lateral diestro, yo creo que no ha beneficiado en absoluto, en este caso a la selección alemana, y en partidos además cerrados contra selecciones como la de Paraguay. Es verdad que Alemania pues genera cierto volumen, ¿no?, como es lógico y se espera de una selección que es a priori superior, pero le falta generar ocasiones claras porque no tiene jugadores con esa calidad. Además, yo creo que sí los tiene, pero no están en su mejor nivel. Le falta fluidez, yo creo, también al juego. Jugadores, por ejemplo, como Musiala, ¿no? Aparte de Sané, Musiala, que tampoco ha completado una temporada, para mí yo creo una temporada bastante mala de Musiala, y es verdad que ha metido a Undav en su lugar, pero casi un poco irregular. Nos ha hecho partidos muy buenos, otros no tanto. Entonces yo creo que no solo esos jugadores que son piezas clave para definirte un partido, pero yo creo que sí que controló esa primera parte, pero las pocas ocasiones que tuvo Uruguay las supo aprovechar. Y al final Paraguay, y yo creo que eso pues fue clave, ¿no? Al final un equipo que sabe cuáles son sus puntos fuertes y las que tuvo las supo aprovechar. Sí, ya hablábamos de que Paraguay era un equipo en defensa muy potente, que junto a Ecuador podían poner en problemas a muchos equipos. Parecía que iba a hacer una mala fase de grupos con ese partido contra Estados Unidos, en el que el equipo americano es muy superior, pero pues ha demostrado que tiene esas armas, con un Julio Enciso espectacular. Pero es que además, perdón que te corte, te gana sin Diego Gómez y sin Alderete, seguramente sin sus 2 mejores jugadores.
Totalmente. Que es lo más preocupante de todo. Sí, es que hablábamos en la redacción de no, bueno, es que Alemania en 2024, tal, hace 2 años, era un equipo que era uno de los favoritos para la Eurocopa. Pues claro, hay que hablar claramente de una cosa. Es que en ese equipo está Kroos. Toni Kroos, está Gundogan, 2 futbolistas que le dan ritmo al equipo, que meten pases entre líneas, que saben mover al equipo. Y además de eso están un Musiala y un Wirtz en su punto álgido, cuando se habla de ellos como las posibles nuevas estrellas del mundo. Y es que ahora los dos son una sombra de lo que fueron. Y sobre todo que yo creo que son 2 cromos muy repetidos, También, no favorece que estén los dos en el campo. O uno o otro, te tienes que decidir. Pero los dos al final yo creo que no están beneficiando a Alemania, que tiene extremos puros como puede ser... Adeyemi. Sí, Adeyemi que no ha ido, Furic también, el del Stuttgart, y tampoco se lo ha llevado. Entonces, bueno, ha optado por esos perfiles y yo creo que a veces ha necesitado otra cosa Nagelsmann y no lo ha tenido en el banquillo. No, es que lo de Sané, la insistencia con Sané de titular, yo cuando vi... Oye, ¿quieres probar otras cosas? No lo sé. Y ponen banda a Musiala y pones de media punta a Wirtz. Prueba otras cosas. Y yo entiendo que a Alemania le estaba costando, oye, prueba otras cosas. O pone banda a Havertz o Havertz de media punta como juega ayer y pones a Undaf. Pero es que mantener otra vez a Sané y otra vez y otra vez y otra vez. Woltemade entra en el minuto casi 80 y pico, casi 90. Y bueno, es lo que pasa. Sí, yo no creo que sea también solo un tema de táctica. Yo creo que en estos casos, y más en una selección como Alemania, el factor mental también te puede jugar malas pasadas. Y yo creo que otra eliminación en un gran escenario, pues yo creo que sin duda pues le pasa factura a una selección alemana que además no había perdido, si no me equivoco, en toda la historia, en una tanda de penaltis. Y pues no lo sé. Sí, lo he buscado antes, lo he mirado y parece ser que ha sido la primera vez, o sea, era como infalible, ¿no? La selección alemana hasta ahora en tandas de penaltis. En Mundial, entiendo, ¿no? En Mundial, exactamente. Bueno, y además la tanda de penaltis es una tanda de penaltis sorprendente donde Uruguay se había Paraguay. Ya le gustaría a los uruguayos estar donde Paraguay. Que tuviese razón. Perdón, es que claro, se parece, pero bueno, no tiene nada que ver. Paraguay se puso por delante marcando los 3 primeros goles y luego falló 2, ¿no? Que le dio esa oportunidad a Alemania otra vez para poder ganar la tanda de penaltis y finalmente acabó. ¿Y quién fue el que falló? Alemania falló así con ese pues penalti que lo mandó a las Vamos con Vinicius. A segunda. Segundo, metió 2 goles Brasil ayer y se pone como una de las candidatas. No sé si creéis que tiene opciones de ganar este Mundial, un partido contra Japón que fue muy complicado. A ver, yo creo que la primera parte fue bastante mala de Brasil. Sí que en la segunda mitad pues vimos tanto a un Vinicius, a Gabriel Magallanes, ¿no? Que hizo 2 asistencias prácticamente iguales con ese golazo de Casemiro. Yo sí que vi a una Brasil que llega con peligro. Es verdad que tuvo a lo mejor 2-3 ocasiones claras, no fueron muchísimas, pero sí que cada vez llegaba con mucho peligro. Y yo creo que, bueno, hay que andarse con ojo con la selección de Brasil porque le puede poner las cosas difíciles a cualquier selección. Tiene mucho nivel. Claro, es que Brasil, es que sí. Si hablamos al individual, tiene jugadorazos y Vinicius te puede decidir un partido él solo. Totalmente, Izam. Yo creo que al final no estamos viendo tampoco una gran Brasil, sí mejor que en los últimos grandes escenarios, donde estaba siendo un auténtico desastre. Y está viviendo un poco de esos chispazos de Vinicius, que está muy bien, otros partidos también de Cuña. A mí lo que me parece un desastre es que el 10 de Brasil, el mediapunta, sea Lucas Paquetá. A ver, es que es muy triste. Que ponga a Neymar a la pata coja. Yo sinceramente, yo veo problemas en Brasil a nivel creación, a nivel pases de último tercio. Yo no sé cómo está Neymar, sinceramente. Ancelotti lo sabe mucho mejor que yo. No sé si no está para jugar ningún minuto, pero lo que sí que sé es que lo de Paquetá es insostenible. No por nada, porque es que no tiene la calidad que necesita Brasil en ese, no, en ese o punto. Puedes poner a Cuña de enganche y puedes meter arriba a Endrick igual, a Endrick, o yo que sé, a Igor Thiago, no lo sé. Hacer algo, meter 3 medios, ya que ninguno de tus medios son... Es que yo Tribote no lo veo, Es que no tiene grandes medios tampoco. Es que eso te iba a decir, metes a Ederson, no sé. Bueno, mañana hablaremos evidentemente de todos los partidos que se van a jugar en el día de hoy y en la madrugada de mañana aquí estaremos comentando. Nos vemos mañana aquí, en Deportes en Libertad.